Muy buenas a todos, muy buenas a todos y sobre todo feliz año. Bien, vamos a ver qué es lo que ha ocurrido en el 2022 para entender un poquito más en qué punto nos encontramos. Por lo tanto, te voy a dar muchos datos interesantes para que estés al tanto de la situación actual y vamos a ver también alguna clave interesante. Y toda esta información que os traigo la he recogido de un vídeo de José Luis Cárpatos de más de una hora, pero he recogido lo más interesante para hacer este vídeo. Así que vamos al lío. ¿Cómo se han comportado las bolsas en este 2022? Centrándonos en el mercado americano. El S&P 500 ha terminado el año con un menos 19,5%, el Nasdaq con un menos 33,1% y el Dow Jones con un menos 8,3%. El peor año de la bolsa desde 2008 y, como veremos ahora, uno de los peores años de la historia. Una conclusión que sacamos de esto es que, igual que las tecnológicas fueron las que más se beneficiaron en el último rally alcista, también han sido las que más se han visto perjudicadas. Por eso, los índices que estaban compuestos por tecnológicas, o bastantes tecnológicas, son los índices que más han sufrido. De hecho, por ejemplo, el DAX alemán ha terminado el año con un menos 13%, un muy mal dato, pero muy lejos del resultado del S&P 500 o del Nasdaq, por ejemplo. Y uno de los motivos, en parte, es porque no tiene apenas tecnológicas dentro de su índice. Y es que al final tenemos valores como Tesla, que ha caído cerca de un 70%, Amazon cerca de un 50%. Vamos, una auténtica masacre a las tecnológicas. Y los principales motivos han sido la subida de los tipos de interés y los problemas en las cadenas de suministro. Aparte de que, como he dicho en muchas ocasiones, estábamos en una burbuja tecnológica. ¿Y qué necesitamos para que los mercados suban a corto plazo? Pues mirad, estamos en un punto en el que la única forma de que consigamos rebotar en bolsa es que salgan malos datos de empleo en Estados Unidos. Normalmente los malos datos de empleo son negativos para las bolsas, ya que son negativos para la economía. Pero en el escenario en el que estamos, lo que necesita realmente el mercado urgentemente es que se dejen de subir los tipos de interés. Y la Reserva Federal no lo hará hasta que el sector del empleo esté empeorando. De hecho, vimos cómo el último dato del IPC de Estados Unidos, que fue el segundo consecutivo bajando, algo positivo, hizo que las bolsas tuvieran unas fuertes subidas ese mismo día. Pero Powell dejó claro que mientras el empleo esté fuerte, no se planteará bajar los tipos de interés. Y tras esa afirmación, los mercados comenzaron a caer perdiendo todo lo que habían subido. Por lo tanto, malos datos de empleo harán que el mercado entienda que un fin de la subida de tipos está cerca, lo cual haría que los mercados subieran. El próximo dato importante sobre el empleo es el jueves 6 de enero, por lo que habrá que estar al tanto. Y quiero dejar claro que un dato malo de empleo no es bueno para la economía, pero frenaría las caídas y le daría un respiro a los mercados, por lo menos a corto plazo. Vamos a ver cuáles han sido los días de mayores caídas en los mercados para entender cuáles son los miedos reales que tiene el mercado. Y este es un tema muy interesante, ya que prácticamente todo lo que han caído los mercados americanos corresponden a 5 días del año. Y esto, como he dicho, nos muestra también cuáles han sido los detonantes de dichas caídas. El 29 de abril, un 3,86% de caída. Amazon dio malos resultados y arrastró al mercado. El 5 de mayo, un 3,6% por un discurso negativo de Powell. 18 de mayo, cerca de un 4% de caída. La compañía minorista Target, junto con Walmart, de un día antes, dieron malos negativos. Y esto indica que la economía pues estaba jodida. Al fin y al cabo, si la gente no compra, es que algo no está bien. Algo similar a lo que ocurrió con Amazon. 13 de junio, un 3,9% de caída. Un dato de IPC peor de lo esperado. 13 de septiembre, 4,3% de caída. Otro dato IPC peor de lo esperado. Conclusión de todas las grandes caídas que hemos tenido. 2 de ellas han sido sufridas por malos resultados de empresas de comercio. Otras 2 grandes caídas han sido por malos datos de IPC, es decir, miedo relacionado con la inflación. Y otra gran caída ha sido por un discurso de Powell que no gustó al mercado. Por lo tanto, ya sabemos que lo que más afectó al mercado en el 2022 fueron los malos datos de inflación, los malos resultados de comercios minoristas y los discursos de Powell. Hemos tenido uno de los peores años de la historia. Fijaros qué curioso, pero quizás también esperanzador. Tenemos 6 años peores al 2022. Solo 6 en toda la historia de la bolsa.
Pero ahora veremos cómo esto nos puede dar un poquito de esperanza, ya que el año siguiente a esas grandes caídas, el mercado ha dado muy buenos resultados. El año 1930 y 1931 fue una locura, ya que enganchó 4 años consecutivos de fuertes caídas. Esto fue en el crack del 29. Esta es la gran excepción a todo lo que os voy a mostrar ahora. En el año 1937 el mercado cayó un 38,5%, pero el año siguiente, el 38, subió un 24%. En el año 2008 el mercado cayó un 38,4% y al año siguiente subió un 23,5%. En el año 1974 cayó un 29,7%. Y al año siguiente se recuperó un 31,55%. En el año 2002 el mercado cayó un 23% y al año siguiente, en el 2003, subió un 26%. Entonces estos han sido los peores años de la bolsa y cómo se ha comportado el mercado al siguiente año. Teniendo esto en cuenta, es posible que el año que entra, es decir, este 2023, podamos tener un buen año. Pero esto realmente es hablar por hablar, simplemente teniendo en cuenta estas estadísticas donde tras los peores años de caídas, estadísticamente hay más posibilidades de que el siguiente año cierre con ganancias. Pero cada año es único. Eso es así. Y lo pasado en el pasado no tiene por qué ocurrir en el presente o en el futuro. Pero no está de más tener esa información. El año 1974, por ejemplo, que tenía características como la actual por el tema de la inflación, tras caer un 29%, el siguiente año subió un 32%. Ahora la pregunta es, ¿tendremos un año positivo? Bueno, pues habrá que esperar, no nos queda otra. No obstante, quiero que tengáis en cuenta una cosa. Estos datos son al cierre del año. Es decir, que podemos tener un malísimo comienzo de año y luego remontar. Aquí se tiene en cuenta el resultado al finalizar el año. Bien, y para cerrar el vídeo vamos a terminarlo con unas conclusiones. Este 2022 ha sido uno de los peores años para las bolsas americanas, donde todo el gran peso de las caídas o todo ese protagonismo lo han tenido las empresas tecnológicas, que son las que más han sufrido, donde los principales factores de caídas han sido la subida de tipos de interés y la elevada inflación. También tenemos que, según datos históricos, tras los peores años de caídas en la historia, se han visto fuertes rebotes al siguiente año. Algo que puede darnos esperanza de que este 2023 sea un año positivo. Y como siempre digo, si os gusta el vídeo, por favor, dejadme un pulgar arriba y dejadme vuestro comentario para saber que el vídeo os ha gustado. Si no, entenderé que, bueno, es un vídeo más que pasa sin pena ni gloria. Así que, de nuevo, muchísimas gracias, que tengáis un feliz 2023 y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Chao!